y la obra básica de Banda Norte. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 5 de la tarde con 26 minutos en todo el territorio nacional. Lo decíamos en el día de ayer cuando tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de este caso, un caso de violencia política, un nuevo caso de violencia política, y en esta ocasión con participación de los medios de comunicación. En este caso tenemos que decir que fue Viviana Canosa por un lado junto a Laura Di Marco, que hicieron mención a la hija de la vicepresidenta con respecto a un posible problema de salud. Y remarcamos, entre comillas, un posible problema de salud porque ni siquiera estamos hablando de algo concreto. En ese sentido, nosotros ahora entramos en contacto y le vamos a dar la bienvenida al vicepresidente del ENACOM. Estamos hablando de Gustavo López. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Nahuel y Celeste te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Escucho con alguna dificultad por si se corta en algún momento la comunicación. Ustedes están planteando un hecho encuadrándolo muy bien en violencia, discurso de odio, discurso estigmatizante y discurso discriminatorio. Hoy, por suerte, una de las entidades periodísticas, FOPEA, salió a la palestra repudiando el hecho. Hasta ahora el repudio había sido más personal, había sido de todos los periodistas prácticamente, obviamente había sido mío como vicepresidente de ENACOM, pero iniciamos además un expediente administrativo para iniciar el procedimiento de sanción. Y algunos empezaban a defender a estas periodistas que se habían metido con un tema de la vida privada de manera poco profesional, con una persona que no tiene que ver con la vida pública, como es Florencia Kirchner, con el único objetivo de producir un daño, en este caso a su madre, la vicepresidenta, sin ningún elemento profesional, médico, etcétera, etcétera. Y hoy salió FOPEA a decir que en la medida en que no se trate de cuestiones de interés público político, la vida privada de las personas, es decir, lo que establece el artículo 19 de la Constitución, está por encima del interés periodístico cuando no se trata de personalidades públicas que se dedican a la política, y ellos dicen que, bueno, estas periodistas violaron el código de ética de la asociación. Me parece que es una buena declaración, es un buen primer paso para que aquellos que creen que con una sanción económica nosotros, como ente regulador, podríamos estar censurando a alguien. Yo lo que digo, acá no hay censura, cada uno dice lo que quiere, pero se tiene que hacer cargo de lo que dice. Es como en cualquier otra actividad, y así está contemplado, porque hoy yo a Carlos Pañi lo respeto mucho, un periodista del diario Nación que respeto mucho, dice algo que es errado. Dice, el gobierno quiere controlar contenidos. No, nosotros controlamos contenidos por el artículo 70 y 71, muy limitados. Horario de protección al menor, no discriminación por razones de sexo, de género, de política, de raza, de religión, y además que no se viole la ley de salud mental, el convenio o la convención de los niños, niñas y adolescentes, no poner en riesgo la salud de la población. La ley es muy clara acá y en todo el mundo, es decir, hay límites posteriores, nunca se puede prohibir un discurso. Ahora, si ese discurso viola las leyes, puede ser pasible de sanciones, que es lo que está ocurriendo. Bueno, por suerte sale esta entidad periodística a poner un poco las cosas en su lugar. Gustavo, bueno, es interesante esto que decís porque nos preguntábamos, ¿no? Justamente cuál era el límite y respecto a la multa, ¿ya saben más o menos de qué monto se estaría hablando? No, las multas
multas tienen que ver con la gravedad de la falta y la reiteración de la falta. Es decir, cuando se reitera muchas veces una misma falta, la multa se va agravando. En este caso, el canal La Nación Más tiene tiene 32 expedientes en trámite que tienen que ver con violaciones a la ley. Entonces, el monto de la multa se determinará por la reiteración, se determinará de esa manera, pero la multa puede ir o la sanción, desde un apercibimiento hasta una multa equivalente al 10% de la publicidad que factura el canal, hasta la suspensión de publicidad. Así que dependerá de la acumulación de sanciones, dependerá de lo que se vaya resolviendo expediente por expediente, pero yo quiero dejar muy en claro y bien en claro que acá se trata del cumplimiento de la ley, de la libertad absoluta para decir lo que se quiera, pero si esa libertad viola algún derecho constitucional, hay mucha jurisprudencia que lo determina, y ya tenemos, en el año 85 hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el caso Ponseti de Balbín, que era la viuda de Ricardo Balbín, el ex líder del radicalismo, cuya foto, moribundo, apareció en la portada de una revista, de la revista Gente. La viuda le hace un juicio diciendo que habían violado el derecho a la intimidad, que nunca se había permitido ingreso de un fotógrafo, que no importaba la foto, si la gente quería saber el estado de salud era una información periodística, la foto era invadir la intimidad, era degradante, y la Corte falló en favor de la viuda de Balbín. ¿Qué significa esto? Que el derecho a la libertad de expresión tiene límites posteriores, nunca anteriores, pero esos límites posteriores están en las leyes. Así que nos estamos ajustando a la ley, nos parece una barbaridad el hecho estigmatizante, hablar de una supuesta enfermedad sin ser profesional, sin conocer nada, y todo esto para echarle la culpa a la vicepresidenta de algo más, y en este caso ese algo más sería la supuesta enfermedad de la hija. La verdad, rompieron todos los códigos de ética y todas las normas que nosotros tenemos en la materia. Sí, digamos que en definitiva lo que se está rompiendo son todos los protocolos, ¿no? Todos los protocolos que rige el ENACOM se rompieron todos juntos en esta situación. Me pareció muy importante lo que remarcás, Gustavo, con respecto a que no es que haya una prohibición, como sucedió en ese momento con aquella tapa, no es que se prohíbe la tapa o que se prohíbe que no hay libertad de expresión y que no se puede hablar, porque hay gente que dice eso. No, la realidad es que se permite decir lo que quiera, pero cada uno es responsable después de lo que finalmente dijo. Es así, mira, esto es como el derecho a transitar. La Constitución Nacional, el artículo 14 dice: tengo derecho a entrar, transitar, permanecer y salir del territorio argentino. Bárbaro. Yo te doy el carnet de conducir, pasaste 14 semáforos en rojo. Además, vas por la ruta a 300 kilómetros por hora. Claro. Te hago una multa y decís: no, pero yo tengo derecho a transitar, sí, pero tenés la obligación de cumplir las normas de tránsito. Bueno, acá lo mismo, tenés derecho a expresar las ideas por la prensa sin censura previa. Ahora, sí, violaste del artículo 19, que es el derecho a la privacidad de las personas, si violaste la ley de salud mental, si violaste todos los protocolos en cuanto a la ley de salud de la Argentina, que están escritos, si están escritos en una ley, bueno, tendrás una multa, podrás seguir diciendo lo que quieras, pero tenés obligaciones que cumplir. Y me parece que con estos discursos tan violentos y tan de odio, es imprescindible marcar estos límites que existen en todos los países del mundo, no que existen en la Argentina, existen en todos los países del mundo, bueno, para tener una comunicación más democrática, más plural, más diversa y más respetuosa de todos. Gustavo, bueno, no es la primera vez que Viviana Canosa es sancionada. De hecho, se tomó en plena pandemia dióxido de cloro al aire. ¿El tema cuál es? Sí, ella, ¿la sancionan a ella o al medio? Se sanciona al medio porque el medio es el responsable del mensaje. Después, si el medio y ella tienen un contrato
por el cual las multas las paga ella, desconocemos. Acá los responsables frente a la ENACOM son el medio y la productora si lo hubiera. ¿Qué significa esto? Que puede ocurrir que sea una producción privada. En ese caso son los responsables ante el ENACOM. Vos tenés una licencia, en este caso un permiso, para transmitir por un canal de noticias y tenés una serie de normas que te dicen que para tener ese canal tenés que cumplir esa serie de normas. No respetaste esas normas, bueno, la propia ley te dice cuáles pueden ser las posibles sanciones por no respetar esas normas. Y el licenciatario, en este caso, es el canal. Bueno, en un ratito vamos a estar también entrando, Gustavo, en contacto con Mauro Bricio, especialista en fake news, porque también podemos hablar, primero, del discurso de odio y segundo, de también una desinformación, porque se está haciendo alusión a una enfermedad, entre comillas, una supuesta enfermedad con el simple hecho de culpabilizar y responsabilizar a la madre como mala madre, también entre comillas, cuando hablamos nada más y nada menos que de la vicepresidenta de la Nación. Por eso mismo hay dos discriminaciones. La discriminación por cuestiones de género para Florencia, la discriminación por cuestiones políticas para la madre, porque se la quiere hacer responsable supuestamente de un hecho que no sabemos si existe. Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo artículo es todas las leyes que dicen cómo tienen que ser tratados estos temas que no fueran tenidas en cuenta. Digo, lo del dióxido de cloro en su momento fue poner en riesgo la salud de la población. Uno no puede poner en riesgo la salud de la población. Ahora, yo no te prohíbo decir lo que quieras, pero si vas a tomar dióxido de cloro al aire y si murió un chiquito, puede haber una causa penal que no nos corresponde a nosotros, pero sí hay una sanción económica por haber violado la ley. Lo de FOPEA va más por el código de ética, ya de los propios periodistas. Señores, esto no es así. Esto se tiene que resolver de otra manera. Hay un código de ética. El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad es un derecho constitucional. Cuando no se trate de una cuestión de interés público, uno no puede violar la intimidad de las personas. Perfecto, bueno, te queremos agradecer mucho, Gustavo, por estos minutos aquí con nosotros en GPS de Noticias. Realmente es muy importante y muy impactante lo que ha sucedido finalmente. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Un abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, bueno, hablando sobre las expresiones, ¿no?, de Viviana Canosa relacionadas a la hija de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, muy discriminatorias y que ha generado el repudio de muchísimos periodistas. Claro, como lo mencionaba él hace un momentito nada más con respecto a esto de que hay una violencia ejercida contra la hija, que no se trata de una persona pública, pero también contra la madre, y esto es específicamente violencia política. Lo que también deja en claro el accionar de este canal es la cantidad de causas ya que tiene, o sea, dijo 32 tiene La Nación Más. Y bueno, y después con respecto a esto que mencionaba Gustavo, de que se sanciona al canal o a la productora, hay gente que está pidiendo que haya sanción a Viviana Canosa. Sí, la verdad que a mí me resulta un poco raro el hecho de que se sigan repitiendo estas cosas, ¿no? O bien al canal, medio, etcétera, le sirve que Viviana Canosa haga esto y generen un rédito económico mayor que lo que puede ser la multa, o realmente no se entiende porque no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho en varias ocasiones. Y sin embargo, digamos, no frena esa cuestión. No, le dan rienda suelta y esto se repite y se reitera constantemente. A mí me entristece bastante el tema de la desinformación para con la gente, porque en definitiva no deja de tratarse de una fake. Acá hay discurso de odio y hay una posible fake news, porque se está hablando de una enfermedad que no sabemos ni siquiera si existe en esta situación, en este marco, y esto es desinformación para la gente, porque la gente que elija ese medio de comunicación, y que está bien que lo elija,
va a estar siendo desinformada constantemente. Exacto, se comparte una noticia que no es real, Claro. que es una fake news, así que en un rato vamos a estar hablando también de este tema con nuestro columnista Mauro Bricio, especialista en fake news, así que en un ratito nada más lo tenemos ahí. GPS de noticias. Antes del anochecer, viví la tarde. Estación Viva 92.5.